Ya muchachos, por último vamos a revisar este tutorial que tiene relación con la última materia de la unidad, que habla de riesgo, y en el fondo este ejercicio lo que busca es calcular eh, el van esperado de acuerdo a ciertos escenarios. En este caso es un escenario normal, pesimista y optimista, al cual se le asignan probabilidades de ocurrencia. Entonces, para cada escenario hay un flujo en específico que se le asigna una probabilidad de ocurrencia. Es decir, en el escenario normal, el flujo de 2400 se espera que tenga una probabilidad de ocurrencia de un 50%. Ya, estos son, aquí están probabilidades, pero es un porcentaje en el fondo. Entonces, eso es lo que refleja este ejercicio, es decir, qué probabilidad existe de que los flujos sean X monto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces acá, de acuerdo a alguna fórmula de estadística, en el fondo lo que tenemos que buscar es cuál va a ser el flujo esperado de cada uno de los flujos de acuerdo a las probabilidades que se le asignaron. Entonces acá en el flujo cero, son todos iguales, por lo tanto la probabilidad va a ser igual a 12.500. Luego, tenemos cada escenario con su flujo respectivo y tenemos que multiplicarlo por su probabilidad, ¿ya? Acá efectivamente lo que hay que hacer es 2400 por 0.5 más 2500 por 0.2 más 2800 por 0,3. Pero hay una función en Excel que se llama suma producto que nos va a facilitar este cálculo. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar, ¿cierto?, la columna de los flujos, le ponemos punto y coma y seleccionamos la matriz de las probabilidades. Cerramos y nos hace el cálculo. Entonces nos dice que el flujo esperado, el flujo 1, ¿cierto?, esperado es de 2540, de acuerdo a los escenarios y las probabilidades que se le asignaron de ocurrencia. Y una vez que saquemos la fórmula, ya podemos pegarla para todos los otros flujos que quedan, que son 5. Luego de que sacamos la esperanza de los flujos, esa letra E lo que refleja es la esperanza de los flujos futuros. Bueno, para sacar la varianza, la fórmula en general dice que es el flujo por la probabilidad menos la esperanza al cuadrado, ¿ya? Entonces, también utilizando la fórmula suma producto, nos facilita este cálculo, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos nuevamente la columna de los flujos, volvemos a seleccionar la columna de los flujos, punto y coma, y luego seleccionamos la columna de la probabilidad. A ese resultado le vamos a restar la esperanza del flujo y esa esperanza se eleva al cuadrado. Esa es la fórmula de la varianza. Cada flujo por la probabilidad menos la esperanza elevada al cuadrado. Y hacemos lo mismo que con la fórmula anterior, la vamos pegando en cada uno de los flujos. Luego la desviación estándar, ya, un tema que deberían manejar, es la raíz de la varianza. Entonces buscamos la función raíz y la aplicamos a la varianza. Y también copiamos hacia el lado. Una vez que tenemos listos estos cálculos, vamos a pasar al punto B. Bueno, acá lo que pide en el fondo es calcular el van esperado, ¿cierto? Y algunas probabilidades que vamos a ver más abajo. Acá lo que tenemos que hacer es colocar cada uno de los flujos que nos pide para calcular el van. Entonces vamos poniendo los flujos esperados para cada periodo. 3.040, 3.950 y los 5.285. Y luego acá lo que sacamos es la esperanza del van, que lo hacemos con la fórmula del BNA, la clásica, ¿cierto? Con la tasa
punto y coma, seleccionamos los flujos esperados del 1 al 5, cerramos el paréntesis y le restamos el flujo 0. De esa manera obtenemos que el van esperado de nuestro flujo, ¿cierto? De nuestro proyecto es $518.000, ¿cierto? Dan millones de pesos. Luego, para determinar la desviación estándar, un poco nos puede reflejar el riesgo de alguna manera del proyecto, lo que vamos a buscar, ¿cierto? Vamos a pasar todas las varianzas de los flujos, estas varianzas que están acá. La varianza del flujo 0 no existe, así que 0. Vamos a pasar las varianzas acá. Ahí está. Luego esa 37.500 y los 43.285. Cuando ya tenemos todas las varianzas acá, tenemos que aplicar esta fórmula que está acá al ladito y vamos a ir por parte. En todos estos espacios vamos a calcular esta fórmula. Lo primero que vamos a hacer es calcular esta parte, es decir, la varianza la vamos a dividir por 1 más la tasa, el 13%, ¿verdad? Y lo vamos a elevar a 2 por t, tal como indica la fórmula. Entonces acá vamos a tomar algo muy parecido a calcular un valor presente, por lo tanto el valor que nos da acá tiene que ser menor a ese 30.400. Una forma de ir sabiendo que estamos haciendo bien el cálculo. Entonces vamos a tomar esa varianza y la vamos a dividir, tal como indica la fórmula, 1 más la tasa. Esa tasa la vamos a fijar para que después podamos copiar la fórmula. Y vamos a elevar, ¿cierto? Vamos a elevar con un paréntesis porque hay que poner 2 por t, es decir, 2 por n o por t, que es, en este caso es 1, luego el 2, el 3 y así. También lo pueden digitar. Pero para que podamos copiar la fórmula, es mejor ocupar, ¿cierto?, esta celda, que es del tiempo. Entonces, copiamos la fórmula. Ahí tenemos todas nuestras varianzas y si ustedes se fijan, efectivamente toda esta parte de la fórmula es menor a los valores de la varianza. Luego vamos a hacer esta fórmula, que en el fondo es la sumatoria de estos que están acá. Entonces sumamos. Y ahora vamos a hacer esta parte, que es la raíz. Se dice la desviación estándar, es la raíz de la varianza, ¿cierto? De todos estos flujos. Acá lo sacamos uno por uno, pero acá lo estamos sacando todos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esta parte aquí, que en el fondo es raíz de la varianza. Entonces, la varianza nos da, la desviación estándar nos da 366. ¿Qué quiere decir ese 366? Que nuestro van esperado puede fluctuar, ¿cierto?, hacia arriba en 366 o hacia abajo en 366, ¿ya? Si fluctuara hacia abajo en 366, el van seguiría siendo positivo, ¿cierto? 518 menos 366 nos seguiría dando un van positivo, por lo tanto, el proyecto no es tan riesgoso. Luego pasamos acá a la parte de las probabilidades y acá vamos a utilizar una fórmula que se llama distribución de la normal, que tiene que ver, ¿cierto?, con la campana de Gauss y la distribución, ¿cierto?, de ciertas probabilidades. Entonces, lo primero que nos pide es determinar la probabilidad de que el proyecto sea rentable. Para que el proyecto sea rentable, el van tiene que ser igual o mayor a 0, ¿ya? Entonces acá vamos a ocupar una formulita o una función que se llama distribución.normal n. ¿Qué nos pide? ¿Qué variable nos pide esta función? Nos pide x. X en el fondo es el valor del van que yo quiero obtener. 0 en el fondo. En la media, que en este caso es nuestro van esperado, que es 518, punto y coma, la desviación estándar de esto, del van, que son los 366, punto y coma, y acá nos pide, ¿cierto?, si es verdadero y falso, y para ello vamos a poner el 1. Cerramos el paréntesis, y acá adelante le tenemos que poner 1 menos la distribución de eso, ¿ya? Y cerramos. Entonces nos dice
que la probabilidad de que nuestro proyecto sea conveniente es de un 92,14%. ¿Ya? Luego, toda vez que le pida algo que diga el van mayor o igual a algo, tenemos que ocupar esta fórmula, pero antes le debemos agregar el 1 menos. Distinto a la situación de acá, que nos pide determinar la probabilidad de que el proyecto tenga un nivel de riqueza de hasta, o sea, que el van sea menor o igual a $500.000, ¿ya? Entonces, dado que están miles de pesos, nosotros se ingresa el 500, por eso acá igual se ingresó el 0. Entonces vamos a ocupar la misma fórmula, distribución punto normal, n, ¿cierto? Y vamos a buscar el valor de x, que en este caso va a ser 500. Punto y coma, y nos pide las mismas variables. La media, punto y coma, la desviación estándar, punto y coma, 1. Y ahí obtenemos la probabilidad de que el proyecto tenga un nivel de riqueza hasta $500.000 es de un 48,08%. Y por último, nos dice, determine la probabilidad de que el proyecto tenga un nivel de riqueza entre $450 y $590.000. Hacemos, bueno, acá dice, la fórmula, ¿cierto? Tiene que ser, o sea, para ocupar la fórmula, el van tiene que estar entre estos dos valores, entre 450 y 590. Con la misma fórmula de la distribución de la normal, vamos a decir que el valor que va primero es el valor más alto, es decir, quiero que mi van sea 90, punto y coma, la esperanza, ¿cierto? O la media, punto y coma, la desviación estándar, punto y coma, 1. Cierro el paréntesis, y acá no presiono inmediatamente el enter, sino que menos, y acá ingresamos nuevamente una distribución, y ahora con el otro valor que queremos obtener, que son los 450. Punto y coma, y las mismas variables que ocupamos en el caso anterior. La media de los 518, la desviación estándar de los 366, punto y coma 1. Y ahí sí podemos dar enter. Entonces, ¿qué pusimos? Distribución de la normal, ¿cierto? De obtener una riqueza de hasta 590.000. Y después menos la distribución, ¿cierto? De la normal de obtener una riqueza de $450.000. Y ahí le damos enter. Entonces, la probabilidad de que el van, ¿cierto?, tenga un nivel de riqueza de entre 450 y $590.000 es de un 15,17%. Ese es el video de este ejercicio. Espero que puedan revisar la clase y adicionalmente revisar las guías resueltas. Yo les voy a mandar las pautas de esto con efectivamente los links, los enlaces para que puedan ver estas grabaciones. Cualquier duda, tal como se los repetí en el otro video, favor contactarme por correo.